documento, señora presidenta, en donde enviamos a este instituto un proyecto de convenio para que sea firmado entre las partes, esto es Ecuador y la Fiscalía este Instituto de Cooperación. Bien, el 6 de marzo solicitamos con oficio 304 al entonces Canciller de la República que hablara con nuestro embajador en Suiza para pedirle que nuestro embajador motive y consiga un encuentro para una sesión de trabajo con el Procurador General de ese país, precisamente para tratar los temas de Odebrecht. El embajador de Ecuador, el 7 de marzo, nos informó que efectivamente tomó contacto con el coordinador para América Latina de la División del Departamento de Asuntos Exteriores, Giacomo Solari, para concretar una reunión entre los fiscales de Ecuador y de Suiza. El 21 de marzo, en Washington se realiza la cuarta reunión con Odebrecht, en la que ya asiste el procurador. Siempre ha estado asistiendo la Procuraduría, pero esta vez ya va el representante legal de la Procuraduría, el Procurador General del Ecuador. El 24 de marzo, la Procuraduría Suiza nos responde que están dispuestos a mantener reuniones de trabajo con la Fiscalía Ecuatoriana. Aquí está la comunicación, señora presidenta, es el oficio que remite la Cancillería el 24 de marzo con oficio 0651-O, en la que nos hablan que acompañan a la Fiscalía un sobre cerrado. Ese sobre trae una comunicación que me permito leer. Dice: con gran placer acuso recibo de su carta de fecha 6 de marzo del 2017 respecto a los trámites relacionados con Odebrecht. Son de gran importancia para muchos países involucrados. Con el fin de manejar lo complejo antes mencionado, la Procuraduría General de la Nación Suiza instaló un equipo técnico que se ocupa de todos los aspectos relacionados. Será un placer darle la bienvenida durante este año para que pueda tratar los asuntos potencialmente importantes para nuestros dos países. Con el fin de coordinar su oficina, que desee ponerse en contacto con nuestro jefe de Relaciones Exteriores, en fin. Por lo tanto, está pactada ya una reunión próxima de la Fiscalía General del Estado ecuatoriano con el fiscal general de Suiza, que nos va a permitir acceder a información bancaria de las cuentas que pueden estar ubicadas en ese país. La Dirección de Asuntos Internacionales, el 5 de abril, remitió, por medio del fiscal que lleva el caso, el fiscal Wilson Toainga, la declaración de Rodrigo Tacla que habíamos solicitado anteriormente. El 22 de abril se realiza la audiencia de formulación de cargos contra Alexei Mosquera y contra el señor Marcelo Endara. Los dos están detenidos, como ustedes conocen. El 26 de abril se realiza en Quito la quinta reunión con los representantes de Odebrecht y el Procurador General del Estado, logrando ya precisar las obligaciones de Odebrecht y sujetar a Odebrecht a la legislación ecuatoriana. El 26 de abril solicitamos una nueva asistencia penal internacional, este caso a la República de Panamá, en el caso del señor Mosquera. El 4 de mayo, el fiscal general de Colombia, Néstor Martínez, en una visita, entrega lo que les había dicho hace un momento. Toda la información que obtuvimos de los allanamientos, tanto a Odebrecht en Guayaquil como en las oficinas de Quito, retuvimos documentos y computadoras que entregamos a Colombia, las procese. Y nos trae la información el fiscal Néstor Martínez, y para que vean ustedes la complejidad de estos temas, que al parecer, vistos desde afuera, son muy simples, de solo llamar: oye, mándame la información, cuando son temas mucho más complejos. Y miren, solo de los dos allanamientos, tanto el de Quito como el de Guayaquil, la información que los equipos y documentos que se lo enviamos a Colombia para que lo procese, Colombia nos manda que la documentación obtenida son 12 millones de archivos, 12 millones de archivos, de los cuales al menos hay 700.000 archivos
que tienen menciones y que podrían estar relacionados a los contratos de Odebrecht y Accionas en Ecuador. El 9 de mayo se realizó la sexta y última reunión de mi administración ya saliente con los representantes de Odebrecht, en que se afinaron los últimos temas relacionados a la cooperación eficaz, y esta información fue entregada a la Fiscalía del doctor Carlos Baca durante los últimos meses de la transición que ocurrieron a finales de abril e inicios de mayo del 2017. Quisiera concluir, señora presidenta y señores asambleístas, con algunas conclusiones. La primera. La Fiscalía de Ecuador, en forma inmediata, no más 6 meses más tarde, no 2 años más tarde, al otro día de que se publicó la información de los Estados Unidos, inició la indagación. 2. Ni Brasil, ni Estados Unidos, ni Suiza han entregado información hasta ese momento que nos permita avanzar en las investigaciones. Sin embargo, a pesar de que no tuvimos la cooperación de estos países, la Fiscalía y el Estado ecuatoriano logró descubrir un caso relacionado a Alexei Mosquera sin tener información de esos países. ¿Por qué? Porque siempre lo dijimos también en el caso FIFA Gay. Si nos sentamos a esperar que los Estados Unidos nos envíen la información, el tema se va a perder. Y finalmente, el caso FIFA Gay, tenemos sentencia. En el caso ecuatoriano, los Estados Unidos no han concluido todavía con ese trabajo. Y no obtuvimos, porque no nos lo dieron, ninguna información. El fruto y resultado de esa investigación fue el esfuerzo de un complejo institucional tan importante como el que tenemos en el país. No es la Fiscalía la que trabaja sola en estas cosas. Tenemos un equipo coordinado, y esto fue una sugerencia de usted, señora presidenta, en una de las reuniones que tuvimos previamente cuando yo era fiscal, de cómo debemos cooperar de mejor manera para descubrir estos hechos. Aquí no es el llanero solitario la Fiscalía, aquí está trabajando el SRI, está trabajando aduanas, está trabajando la Contraloría, está trabajando la Superintendencia de Bancos, está trabajando la UAFE, está trabajando las aduanas. Ese es el complejo que permite, en forma coordinada, con una predisposición a la cooperación y sin ningún tipo de vedetismo institucional, la que permite obtener los resultados. Y por cierto, un complejo sistema dentro de la propia Fiscalía. No es el fiscal general, es todo un complejo de cientos de investigadores, de cientos de fiscales, de cientos de trabajadores de la Fiscalía General que hacen que estos temas puedan avanzar y tener resultados. Hoy, felizmente, por información del señor fiscal general Carlos Baca, se ha firmado este convenio de cooperación eficaz con Odebrecht, que sin duda va a dar resultados. Pero miren, los resultados no se producen de la noche a la mañana. Los resultados para procesar solo la información de un caso, que es el caso Odebrecht, Acciona, tanto en Colombia como en Ecuador, solo ahí hay 700.000 archivos que hay que analizar, que hay que verificar, hay que comprobar su pertinencia para avanzar. Señora presidenta, yo tengo que públicamente agradecer a su comisión y a la cooperación que siempre la Fiscalía ha tenido de parte de la Asamblea. Primero, diría yo, en un tema macro, que es haber procesado un nuevo Código Integral Penal para este país. Eso nos permite potenciar la capacidad de luchar contra los delitos y, por lo tanto, tener mejores resultados. Y en el caso específico de lo relacionado con la lucha contra la corrupción, le pedí a usted me permita, una vez de que concluya esto, poder dar 3-4 minutos de información sobre qué hemos hecho con los informes con indicios de responsabilidad penal que la Contraloría nos ha mandado. Bien, les decía que hoy los crímenes más complejos provienen de la actividad transnacional.
En la actividad delincuencial transnacional está Odebrecht, sin duda. Están organizaciones privadas, como el caso FIFA. Pero además están organizaciones criminales que tratan con personas, esto es, capturan personas, las someten a esclavitud sexual, a esclavitud laboral, para explotarlas en esos términos. Hay lavado de activos, hay falsificación de documentos, de medicamentos a nivel transnacional. ¿Y qué es lo que hacemos? Tratamos el tema específico en nuestro país. El caso de Odebrecht es paradigmático. Es decir, hay un crimen transnacional que ha tenido efecto en 11 países de nuestra región. Sin embargo, cada uno de los fiscales investiga el tema. Desde hace 5 años vinimos trabajando con los colegas de la región en la posibilidad de tener un instrumento jurídico internacional que permita justamente enfrentar al crimen transnacional organizado. Y fue una propuesta de crear una Corte Penal para UNASUR. Usted, asambleísta, como representante del Ecuador ante el Parlamento andino, usted estuvo siempre informada de estos esfuerzos. El resultado de esos 5 años de trabajo es tener ya un borrador que se lo ha entregado a la Cancillería del Ecuador para que podamos avanzar en eso. ¿Qué permitirá la creación de una Corte Penal para UNASUR? Va a permitir ampliar la jurisdicción y la competencia de los jueces y fiscales de nuestra región para ya no tener que solicitar asistencia penal a Brasil o asistencia penal a Colombia, sino que el juez, un juez supranacional, a través de las fiscalías de nuestros países, puedan investigar directamente los hechos. Y por lo tanto no vamos a quedarnos solo con los tratantes de personas vinculadas al tráfico de personas en Ecuador, sino que vamos a poder afectar a la organización que está detrás de estos crímenes. Por lo tanto, creemos que es importante de que el país y la Cancillería ecuatoriana pueda seguir en este esfuerzo y ojalá, señora Presidenta, señoras y señores miembros de esta comisión, también desde la Comisión de Fiscalización puedan hacer un seguimiento de este esfuerzo que va a dar seguridad no solo a los estados, va a dar seguridad a los ciudadanos, va a dar seguridad a los ciudadanos. Los crímenes más graves que ocurren en nuestros países son sicariato, son trata de personas, son, en fin, varios de estos delitos, lavado de activos. Cuando tengamos una jurisdicción mucho más extensa a nuestra región, la justicia va a operar con mayores y mejores resultados. ¿Por qué? Porque los estados vamos a tener un instrumento jurídico para enfrentar la naturaleza del delito, que en este caso es transnacional y de crimen organizado. Mientras sigamos peleando en los estrechos espacios de las jurisdicciones nacionales, varios de estos crímenes van a quedar en la impunidad de la transnacionalidad del delito. Seguramente conseguiremos sentencias en cada uno de estos países, pero sin duda la eficacia de luchar transnacionalmente en este campo será mucho mayor con un organismo que no va a limitar la soberanía de nuestro país, la va a ampliar, y la va a ampliar para seguridad de nuestros ciudadanos. Hasta aquí, perdóneme, Presidenta, tal vez me he extendido un poco. He respondido a la primera parte de la solicitud que usted me ha hecho en la comunicación. Vamos a hacer que el señor secretario de lectura al punto 2, después del cual los señores asambleístas podrán intervenir de acuerdo a lo indicado por el señor fiscal general en el punto 1 y punto 2, para recoger de manera integral. De lectura, secretario. Con su autorización, señora Presidenta. Solicitar al ex fiscal general del Estado, doctor Galo Chiriboga Zambrano, informe las acciones impulsadas durante el ejercicio de sus funciones respecto a la investigación en contra del Contralor General del Estado, doctor Carlos Poli Falloni. Hasta aquí el texto, señora Presidenta. Gracias. Solo como antecedente un poco el preámbulo que se dijo desde la presidencia de esta comisión,
sobre la investigación que está en curso en esta comisión sobre la posible vinculación de los hechos de corrupción del señor Contralor Polit. De tal forma que para la comisión es de sumo interés, ha sido resuelto por una solicitud del asambleísta Homero Castanier, que usted comparezca y nos pueda también abonar en ese sentido. ¿Cómo no? Como ustedes conocen, la acción que se realiza contra, la indagación que se inicia contra el ex Contralor Polit, la inicia ya la administración del fiscal Vaca. Precisamente como resultado, esta es una información que colijo nada más, como resultado de la cooperación eficaz con Odebrecht. Es lo único que yo conozco, pero en mi administración no conocimos ningún hecho relacionado a una inconducta de parte del Contralor Polit. Gracias, señor fiscal. Usted había pedido un tiempo para también explicar a la Comisión de Fiscalización cuáles son los elementos de modificación institucional en beneficio de esta lucha conjunta de los esfuerzos interinstitucionales, además como resultados de los mismos, de esta Asamblea Nacional con la Fiscalía General del Estado en su administración en la lucha conjunta contra la corrupción. Gracias, Tiene señora unos minutos más. Gracias. Usaré no más allá de 5 minutos. La Contraloría, por disposición constitucional, tiene la responsabilidad de hacer análisis de ciertos actos públicos en donde presuma la existencia de una infracción penal. Estos se concretan en un documento que se llama Informes con indicios de responsabilidad penal. ¿Qué son los indicios? Pistas de que en un caso determinado puede haber un hecho. No es una sentencia ni mucho menos. Cuando la Contraloría enviaba, antes de mi administración, esos informes con indicios de responsabilidad penal, no había ningún sistema que permita darle seguimiento. La Contraloría enviaba estos documentos a los fiscales provinciales. Por lo tanto, la Fiscalía como institución central no tenía información de qué es lo que pasaba. Muy bien, llegamos a un acuerdo con la Contraloría en el sentido de que todos los informes con indicios de responsabilidad penal se los envía a la Fiscalía General del Estado. ¿Con qué propósito? Habíamos trabajado 3 años creando un sistema digital que nos permita incorporar a ese sistema el informe con indicios de responsabilidad penal. Segundo, sortear a qué fiscal especializado en administración pública le tocaba en cualquier lugar del país. Y 3, nos permitía marcar a través de la técnica de la computación los tiempos específicos en los que se había pactado en esa época, indagaciones previas y ahora investigaciones previas debían durar. En reuniones con los fiscales que llevan estos casos, se estableció que un tiempo prudencial podían ser 150, 160 días para esa primera etapa del proceso penal. Se les pedía a los fiscales que llevan los casos, bajo la supervisión de los fiscales provinciales, que vayan ingresando al sistema todas las acciones procesales o preprocesales que disponían en la indagación en esa época, investigación ahora, investigación previa. Vamos a tomar declaración tal, vamos a hacer tal, todas las diligencias previstas para el descubrimiento de esos hechos. Y por lo tanto, cuando el fiscal incorpora esa información, la Fiscalía Provincial y la Fiscalía Central, la Fiscalía Nacional, tiene posibilidades de ver cómo va desarrollándose el sistema. Y cuando las acciones previstas en esa etapa preprocesal en un tiempo determinado no se cumplen, se prende una alerta roja que determina que esa acción no se ha cumplido. Y por lo tanto el fiscal provincial tiene la obligación jurídica de contactar con el fiscal de caso para decirle qué pasa con esto. Y eso nos ha permitido tener resultados relevantes.
Con el monitoreo de esta herramienta, que ojalá algún día, señora presidenta, si ustedes tienen interés, podríamos venir nuevamente para hacerles en tiempo real la demostración de cómo funciona el sistema, pero por lo menos puedo decirles lo siguiente. Mientras en el año 2013 el porcentaje, en ese momento, indagaciones previas versus porcentaje de casos judicializados era del 75% frente al 25%, en la actualidad se determina que de un total de 1.781 informes con indicios de responsabilidad penal han ingresado, el 60% de esas causas están ya en instrucción y apenas un 40% en indagación. Podríamos mencionar, aquí el señor asambleísta fue gobernador de la provincia de Chimborazo, en donde llevamos, gracias a la cooperación de la gobernación, un tema súper importante que fue la distracción de más de 14 millones de dólares por un funcionario del gobierno autónomo de esa ciudad que entregó las claves de operación del sistema, y esos fondos pues recuperamos una parte, hay una sentencia condenatoria y podríamos mencionarle toda la cantidad de casos en donde hay condenas en gobiernos seccionales, en gobierno central, en fin, todos esos informes con indicios de responsabilidad penal y sus cuantías, los resultados que tenemos. Quisiera finalizar también diciéndole que entre estas salidas procesales, por primera vez contamos, al momento que se hizo este informe, con 252 sentencias por casos de corrupción, como se desprende de un cuadro que en su momento les haré llegar. Esto, señoras y señores asambleístas, es en la perspectiva de que ustedes, como representantes del pueblo, de las diferentes corrientes ideológicas que operan en este momento en la Asamblea, puedan tener una información certera, una información cercana a lo que es las verdades institucionales, las verdades procesales, para que sobre esas verdades procesales, sobre esa información certera, basada no en especulaciones, sino en evidencias físicas, ustedes puedan también ayudar al seguimiento de estas causas para precisamente crear y fortalecer, como en la reunión que tuvimos hace tiempo atrás con su comisión, un entramado interinstitucional que permita sin duda dar mejores resultados en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias, señora presidenta, señores asambleístas. Gracias, señor fiscal. Les había comentado a los señores asambleístas que el trabajo que se hizo de recibir a los diferentes funcionarios cuya responsabilidad es el control y la lucha contra la corrupción había dado resultados interesantes. Le he planteado de igual forma a la presidenta de la Comisión del Consejo de Participación Ciudadana, que volvamos a retomar aquello, porque ahora más que nunca el pueblo ecuatoriano exige de nuestros mejores oficios y más aún nuestro rol fiscalizador, poder dar más resultados. Este sistema, cuando comenzamos en el anterior periodo, en el 2015, no existía, no había una operatividad concreta, había una falta de diálogo entre instituciones, especialmente Contraloría y Fiscalía General, lo que hacía realmente complejo el seguimiento de aquellos que son delitos contra la fe pública. A mi criterio, ha habido importantes avances. Quiero reconocer que esta posibilidad de fiscalizar también en positivo, no solo de señalar los errores, sino buscar respuestas objetivas hacia lo público y hacia las instituciones, nos permitieron dar excelentes resultados y también, por supuesto, su colaboración. Quiero recordar que usted el 5 de enero compareció a la Comisión de Fiscalización para informar los primeros resultados de las acciones tomadas desde la Fiscalía en relación al caso de Brecht. Esto fue a pocos días de algunos hechos que fueron públicos, acciones de la Fiscalía, donde se vieron ya algunos elementos y que desde la Comisión de Fiscalización de manera permanente fueron de interés. Así es que esta participación suya siempre abona con elementos nuevos que pueden luego permitirnos a nosotros, a la Comisión, tener conclusiones efectivas sobre nuestro accionar. Tiene la palabra el asambleísta Germuy Calle,
Luego la asambleísta, me habías pedido, ¿no? Homero Castanier, que es también el compañero que ha propuesto su comparecencia también, y luego los asambleístas Salgado y demás compañeros. Siga, asambleísta Germuy. Gracias, compañera presidenta, señor exfiscal, compañeros y compañeras de la Comisión, público aquí presente. En realidad ha habido una detallada relato de las acciones que se han venido haciendo sobre el famoso caso Odebrecht. Ya casi pensábamos que comenzó el 1 de junio nomás, más bien dicho el 2 de junio. Y nos estábamos olvidando de algunas cosas, entre esas usted nos hace conocimiento de ya allanamientos previos a la empresa Odebrecht, en donde existe una serie, millones se dice, de archivos, y con respecto al Ecuador, algo así como 700.000 archivos. Sin embargo, de este detalle muy prolijo hecho por usted, señor fiscal, señor exfiscal, y si es que lógicamente la ley lo permite, estoy asombrado de que aquí no haya un relato de aquellas supuestas o verdaderas medidas de seguimiento y ubicación a los involucrados en este proceso de Odebrecht, que ya lo tuiteó y que es muy verosímil, que lo tuiteó el señor expresidente de la República. ¿Por qué esta pregunta? Porque quisiera saber si son los 6 los que el 2 de junio fueron allanados sus domicilios, fueron muchos de ellos efectivamente se les están bajo prisión, o si son más. No le pido, por supuesto, ni nombres ni cosa por el estilo, pero al menos el relato si están todos los que deben estar o faltan algunitos. Si efectivamente se dieron estas medidas, seguramente en el proceso penal no habrá sido lo más importante de su preocupación, porque ya vemos las cosas realmente de magnitud de los cuales usted ha tratado. Pero lógicamente esto sí es interesante para la población, saber cómo el país ya comenzó a responder frente a este tema a partir del mes de diciembre, cuando desde los Estados Unidos se hizo conocer de este ilícito transnacional a cargo de la compañía Odebrecht. Bien, estas cosas culminan finalmente en una cooperación eficaz, que se dice aquí, o en delación premiada en otros países. Por supuesto, este señor habla frente a las Cortes de Estados Unidos, al Departamento de Justicia, porque aspira justamente a este premio. Este señor está preso en los Estados Unidos y por eso es que efectivamente comienza a develarse esta circunstancia que nos involucra a muchos países. Yo quisiera que además de esto que yo le indicaba, quisiera saber cómo en la ley del Ecuador, nos está viendo mucha gente, va a haber reportajes por los medios de comunicación, no está muy claro cómo es, no le digo cuál es el contenido, ni que me diga cuál es el contenido del compromiso Odebrecht, digamos, con el gobierno con Odebrecht, con la Fiscalía del Ecuador, que es en la base a la cual se sabe lo que se sabe finalmente. Pero sí que efectivamente nos podamos ver es de qué se va a beneficiar según el marco jurídico ecuatoriano esta compañía y sus delaciones. ¿Qué es lo que efectivamente va a ser posible en el marco jurídico nacional concesionar a estos delatores? Y un asunto muy importante, usted como fiscal, más que estos detalles que podrían simplemente esclarecernos o darnos algunas pistas sobre este tema, es los mecanismos mismos de la corrupción. Yo quisiera que en su versión, en su opinión, tampoco le pido que devele nada que el estado actual procesal efectivamente lo impida, pero sí quisiera que nos cuente algo de cómo funcionaba esta red transnacional, cómo enraizó aquí en el Ecuador, cómo es que el fiscal actual nos dijo que se había anulado el control existente. Yo, por supuesto, no estoy muy de acuerdo con esta frase, pero bueno, fue la frase del señor fiscal actual. ¿Cómo se configuró este mecanismo? Hay una teoría del caso que podría revelarse sin necesariamente transgredir, digamos, el sigilio necesario. Esto, señor exfiscal, muchas gracias por su atención. Gracias. Tiene la palabra Homero Castanier. Presidenta,
Señor exfiscal, compañeros comisionados, medios de comunicación y a la ciudadanía que nos está siguiendo. Pedimos su comparecencia, doctor, a esta comisión por nuestra responsabilidad como asambleístas, como legisladores y fiscalizadores. Teníamos entendido que usted ya estuvo en esta comisión, pero existen nuevos insumos, nuevas interrogantes de la ciudadanía, de la opinión pública y de nosotros como sus representantes que queríamos conocer. Usted estuvo a cargo de la Fiscalía desde el 2011 hasta el 2017 y estamos convencidos de que las acciones y omisiones hechas por las instituciones de control del país no han sido efectivas. Si no, no estuviéramos en esta situación que estamos ahora y tratando un tema tan delicado como el tema de corrupción, como el tema de Odebrecht. Lamentablemente la opinión ciudadana, la opinión de la gente de la calle, la opinión de la gente de a pie, que a veces no entiende todo este tema de convenios, de estos temas de estos artículos, del tema jurídico, ¿qué es lo que nos dice? Vea, la gente roba en las altas esferas y no pasa nada. Es más, algunos fugan y se van, violan la ley y se van. Y tenemos muchos casos de gente que ha fugado. Yo por eso, señor exfiscal, había planteado algunas interrogantes. Y entre esas, en lo que yo dije en mi introducción, ¿no? Existen varios informes de responsabilidad penal que ha emitido la Contraloría. Lamentablemente, en esta situación que estamos viviendo, le estamos yendo posiblemente a juzgar a quien debía controlar y emitir esos informes. Pero realmente nosotros creemos, y quisiera que usted nos dé un poco más de luces en el tema. ¿Qué han sucedido con esos informes? ¿Qué han sucedido con esos informes? ¿Por qué muchos de ellos se han archivado? Y de instituciones grandes del país, o sea, tenemos Presidencia de la República, Vicepresidencia, Petroecuador, Corporación Aduanera, CNT. Quisiéramos conocer eso. Y en esta pregunta, en la segunda pregunta, hay varias interrogantes que quisiera que usted nos responda, ¿no? Coincidimos, usted nos dice que el 22 de abril de este año, una jueza de la unidad de flagrancia de aquí de Quito dispuso la prisión preventiva para Alexis Mosquera, ex ministro de Electricidad del gobierno anterior, y el fiscal Wilson Toainga abrió una investigación por el presunto delito de lavado de activos. Según el fiscal, el exministro recibió una transferencia bancaria de $924,000, fiscal especializado. Nos comentó usted de Rodrigo Tacla, abogado de Odebrecht, detenido en España, que dijo que esas transferencias se habían hecho en Andorra, ¿sí? Nos quedó ahí una inquietud que nos iba a decir usted un tema de Andorra, de quién era la empresa que hizo. Pero aquí viene una situación, en la Sabatina 520 del 29 de abril, es decir, 7 días después, el expresidente Correa, refiriéndose al caso, dice textualmente: la Fiscalía ha emitido declaraciones falsas. Dijo también que mientras los ciudadanos no sean funcionarios públicos, no se puede denominar coima o soborno a un pago recibido. Seguidamente, refiriéndose a una rueda de prensa dada por usted, señor exfiscal, dijo el expresidente Correa que en su apresuramiento tiene tanta presión que no ha hecho nada, que comete un error garrafal al publicar supuestas declaraciones de Tacla. Lo más grave es que Tacla
nunca lo dijo. Es un invento de la Fiscalía. Yo invito a la Fiscalía me refute. Hasta ahí las declaraciones. Doctor Chiriboga, usted el 1 de mayo dice que ha sido un error involuntario de la Fiscalía esas declaraciones. Y nos queda esa duda, ¿no? A ver, la primera sería, ¿cómo es posible que la Fiscalía solicite a un juez un orden de prisión preventiva sin las pruebas suficientes? Después, ¿cómo es posible que en un caso tan importante como las coimas de Odebrecht, la Fiscalía a su cargo, doctor Chiriboga, haya sido acusada públicamente por el mismísimo expresidente de la República de haber emitido declaraciones falsas? En resumidas cuentas, doctor, las investigaciones de la Fiscalía a su cargo, nos quedan las inquietudes, o no se realizaron con el cuidado y hasta el máximo detalle, o si no, otra inquietud, o se recibió presión del más alto nivel para retractarse de las mismas. Eso nomás mis inquietudes. Muchas gracias. Asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Lira Villano. Me permite, gracias señora presidenta. Un saludo a los compañeros comisionados y de manera especial al señor ex fiscal que el día de hoy ha comparecido gentilmente para absolver varias de las inquietudes que se nos han planteado. En primer lugar, decirle, señor fiscal, que pertenezco a una provincia, soy representante de la provincia del Tungurahua y que como tal me voy a permitir expresar una inquietud que no es mía, sino de la ciudadanía. Toda vez que cuando se inició pues esta novedad sobre el caso de Brecht había salido a la luz haciendo referencia precisamente a declaraciones hechas por el señor presidente, pero no solo eso, sino a la acción diligente de la presidenta de esta comisión, que en su momento habría presentado algunas denuncias, salió a relucir el nombre de un ciudadano tungurahuense que en aquel momento fue candidato pues a la Asamblea Nacional. Sin embargo, nada hemos tenido de novedades al respecto y quisiera saber en qué estado pues, se quedó ese asunto y qué hizo pues, que fuera mencionado durante esos momentos. Es de interés de la provincia conocer al respecto. Por otro lado, también quisiera decirle, doctor Chiriboga, que saltan algunas dudas a la opinión ciudadana y que las debemos transmitir, entre esas, por ejemplo, si conoce usted la razón por la que las delaciones de Odebrecht hacen estricta referencia a los 10 últimos años, aun cuando sabemos que ha operado en los países a los que se menciona por más tiempo. Si acaso dentro del proceso usted tuvo conocimiento al respecto. Pero también dentro de su intervención, doctor Chiriboga, usted hace referencia al aporte de Rodrigo Tacla en las investigaciones y mencionaba de que dadas la condición del proceso investigativo usted podría revelar algunos detalles de aquello. Quisiera por favor que nos apoye con esa información. A la luz de lo que ha señalado inclusive el asambleísta Castañer sobre las dudas sobre algunos exámenes de la Contraloría, en mi provincia de manera específica se han planteado una serie de inquietudes con respecto a exámenes que, no siendo el caso que se está tratando, señora presidenta, me permito, aprovechando la oportunidad, solicitarle a usted que se requieran también algunos informes de la Contraloría sobre los que nos quedan dudas en mi provincia, como son los de la contratación de los fotorradares, que salieron sin una mínima observación de la Contraloría, aun cuando evidenciaron una violación flagrante a las disposiciones. Asambleísta, disculpe que le interrumpa, aunque no es motivo de la comparecencia, pero me comprometo con usted en hacer una reunión especial en vista de que algunos, incluso concejales de Ambato, han pedido ser recibidos por este mismo motivo. Gracias, señora presidenta, por esa deferencia. Pido disculpas a los compañeros por tomarme este tiempo, que sin duda es por otro objeto, pero es igualmente importante. Y por otro lado, doctor Chiriboga, conocemos que Brasil tuvo un convenio, como usted lo ha señalado, un acuerdo de lenidad. ¿Alguna vez en este proceso donde se le expresó de este acuerdo, se le dio razones fundamentadas a la Fiscalía del Ecuador para la suscripción de ese acuerdo de lenidad? Es importante conocer esos detalles por cuanto mucho se ha hablado, tanto en la comparecencia suya como la del fiscal en funciones,
sobre este acuerdo que prácticamente nos pone un freno a las inquietudes que se han planteado, pero es de interés de la ciudadanía conocer esos fundamentos jurídicos que tanto se han mencionado durante las comparecencias, tanto suyas como del fiscal en funciones. Agradezco su atención y su respuesta a las preguntas, señor fiscal. Señor ex. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Salgado. Sí, buenas tardes con todas y todos. Primero, reconocer la presencia del doctor Chiriboga en este espacio de la comisión, que en su condición de exfiscal de la Nación está presente, ampliando las informaciones. La mayoría son públicas, las que usted ha dado y que los conocemos, pero que sin embargo permiten ir precisando y conociendo, diría yo, transmitiendo hacia la ciudadanía esta información que por sus propias características del plano judicial se vuelve enredada, a lo mejor no fácil de entender por la ciudadanía, pero que sin embargo hay formas y mecanismos de que a la ciudadanía se llegue con un mensaje. Y yo más bien quiero ser la portadora del mensaje o de la inquietud ciudadana respecto de este caso que se investiga y que ha sido motivo de gran expectativa. Por eso es que yo sí quisiera más bien centrarme en hacer las preguntas. Me parece fundamental decir acá, usted había indicado, doctor Chiriboga, que en el afán un poco de salvaguardar los intereses del país, se había pedido o solicitado que desde la Fiscalía, que la empresa Refinería del Pacífico y Pública del Agua ponga a buen recaudo la cantidad o el monto de 40 millones para garantizar una posible indemnización al Estado ecuatoriano. Y yo tengo una preocupación así muy inmediata después de escucharle. O sea que el resto del monto que se tendría que pagar, o sea, ¿tendrá libertad para hacerlo o no tendrá ningún problema el monto que sea? O por el contrario, debería ponerse o haberse puesto medidas cautelares a todos los contratos para que se suspendan todos los pagos, a efectos de que una vez que se den el proceso de investigación, se transparente la actuación de esta empresa aquí en el Ecuador, se salvaguarde los intereses del país, se proceda a darles el vuelto. Porque lo otro me parece, ¿no es cierto?, un poco que si guardamos simplemente los 40 millones, estaría la empresa un poco avalada en el sentido inclusive de su conducta por nada aceptada, así debería tratarse. Segunda pregunta que me parece importante también que nos ayude, doctor Chiriboga, en el sentido de un poco ir entendiendo estos hechos de corrupción que, si bien es cierto, tienen su origen en Brasil. La empresa Odebrecht es brasilera, pero es precisamente la justicia brasilera la que descubrió esos indicios de corrupción, que a la justicia de pronto ecuatoriana se le pasó por alto, Hay algunas razones que justifican, y todos sabemos, o sea, en qué consistió el abajato, por ejemplo, en Brasil. Sin embargo, yo pienso que en estas condiciones lo mismo ocurre en el caso de Estados Unidos, que el caso fue abierto precisamente después de determinar que algunas entidades de Estados Unidos tenían capitales, bienes, recursos en paraísos fiscales y eran utilizadas justamente por personas naturales o personas jurídicas estadounidenses. Esas son las razones por las cuales se inicia tanto en Estados Unidos como en Brasil. De hecho, o sea, si esto se daba en estos países y teníamos operando
una empresa brasilera. Sabíamos entonces, o sea, que algo podía suceder en los países en donde esta estaba presente. O sea, eso siempre existió, esa duda, o como usted decía, esos indicios al menos, que nos permitiría haber tomado las medidas del caso a través, empezando desde la Contraloría, a través de los informes de indicios de responsabilidad penal hacia la Fiscalía, a través de diferentes organismos, o sea, que operan en el país y que, como usted ha dicho, articulados más bien pueden ser mucho más eficaces que cualquier convenio, que en este caso tiene muchas restricciones y muchas condiciones. Entonces, sí sería importante un poco el propositivamente ir identificando, o sea, cuáles fueron los controles que se evadieron, o cuáles fueron las alertas que no se prendieron, o cuáles fueron de pronto las confianzas en las que se incurrieron, o sea, para no, al menos, como se decía aquí, sospechar de que si esto pasaba en Estados Unidos y en Brasil, al menos teniendo la presencia de Odebrecht en el Ecuador, algo podía suceder.